pero bueno, ya lo conoceremos en el cielo. Y cómo comenzó la obra en esa casa. Luego terminaron, estuvieron en otra casa, ¿verdad? Yo conocí a Mario Ávila, hermano que mencionamos allí, que era el pianista. Luego fue el tesorero de la primera iglesia. La hermana Juanita me hizo el favor de pasarme el libro original del estado financiero de la iglesia inicial, cuando todavía era una iglesia incipiente. Y bueno, muchos datos que hay muy interesantes que sería difícil de poner en papel. Uno de los pastores, si no es que fue el primero pastor que hubo, era un muchacho de apellido Pérez Grobas, hijo de un hombre famoso que era cineasta. Por aquí aquellos hermanos de edad se acordarán que algunas películas de esas de blanco y negro estaban filmadas o dirigidas por un señor Pérez Grobas. Ese muchacho se rebeló con su padre, no quiso la vida estable que su padre tenía y se dio a la aventura con otros dos. Y de esos mochileros que andan por las carreteras y durmiendo donde se les haga anoche. Y ellos llegaron a la misión cuando estaba en el sótano. Y ese Pérez Grobas se convirtió al Señor allí. Y Dios lo llamó y lo mandaron al seminario bíblico y vino a ser el primer pastor de la iglesia. Datos muy interesantes que siempre estoy tratando de recopilar, porque los hermanos de aquellos años pues ya no viven. Nos queda nada más la hermana Morgan y la hermana Juanita de aquellos años. Y entonces tenemos que sacar de sus remembranzas todo eso. Y bueno, hermanos, vamos a tener una clase muy sencilla esta mañana, pero consideré importante. Me costó trabajo determinar lo que debía enseñar esta mañana, y resultó algo bien sencillo. Siempre está uno preocupado, orando y pidiendo al Señor dirección en este tema tan importante como es la actualización, la regularización de la membresía de la iglesia, después de ya 53 años. Y me ha parecido bien darles a ustedes estas 10 cosas en relación al pacto de la iglesia. El domingo pasado les leía el pacto que está en los archivos de la iglesia original, el pacto original de la iglesia, y se los leía, y ahí lo tienen en sus hojas de la clase pasada, y le decía cómo es necesario actualizar algunos términos, aclarar algunas cosas, y para eso es necesario que todos en la iglesia, los presentes y los que están conectados, tengamos en claro las razones por las que vamos a firmar un pacto en poco tiempo, en días sucesivos. Y por eso es que les quiero presentar esto. Vamos a tratar de terminar temprano y viene el pastor invitado para predicarnos. Esta tarde va a predicar también. Vamos a orar. Espero que todos tengan una hoja ya y la hayan tomado de la mesa. ¿A alguien le falta la hoja? Levante la mano, los quiere se la pueden hacer llegar. Muy bien, muy disciplinados todos. Allá está hermano Chuyito, si le dan una hoja, por favor, para que todos tengan donde seguir, y también pues vamos a verla aquí en la pantalla, ¿ok? La iglesia que Cristo compró, y nuestro tema es en relación al pacto de la iglesia. Vamos a orar, hermanos, ahí en sus lugares, por favor. Bendito Señor, nos acercamos a ti en plena certidumbre de fe, sabiendo que no es por nuestros méritos, sino por la gracia del Señor que podemos tener acceso al trono de la gracia. Y no solamente para nuestras necesidades económicas y de salud, sino también la necesidad de sabiduría que necesitamos, de discernimiento, de criterio, necesidad de convicción,
en temas tan importantes como es nuestra relación con la iglesia y contigo. Te pido, Señor, que nos ayudes en los siguientes minutos para ir analizando, ir formando, forjando convicción para nosotros, Dios, poder soportar el peso de la iglesia, no solamente hoy, sino mañana, y la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los que vengan después, hasta que tú aparezcas en las nubes para llevarnos al cielo. Señor, te pido que bendigas a cada uno y tomes, Señor, en tus manos nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestras angustias, temores, sentimientos, Señor, que pueden nublar nuestra concentración, nuestra capacidad de retención, y también aquellos que están en su casa, Señor, que los visites y muy pronto, aún antes de lo planeado, ellos puedan estar con nosotros también. Te pido, Señor, que nos ayudes esta mañana en el nombre del dueño y Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, toda iglesia seria y organizada tiene un pacto que cada uno de los miembros acepta y firma con plena conciencia y determinación. Toda iglesia organizada. ¿Okay? El pacto de la iglesia es algo serio y solemne que entraña las convicciones y el rumbo que lleva la iglesia. Quiero aclarar esto. Algo serio y solemne que entraña, no es extraña, sino entraña. Esa palabra quiere decir que abarca, que contiene profundamente. Por eso se usa la palabra entraña, como entrañas. Entraña las convicciones y el rumbo que lleva la iglesia. Alguien dijo, no importa tanto lo que has avanzado, sino qué rumbo llevas. Si vamos en un camino y vamos en ese camino que no nos va a llevar a donde queremos llegar, por más que nos esforcemos, por más tramo que hayamos avanzado, si no nos lleva al rumbo que llevamos, que queremos, ¿de qué sirve? Pero si vamos en el rumbo correcto, aunque hayamos avanzado poco en un determinado momento, vamos en el rumbo correcto. Y tarde o temprano vamos a llegar al destino que habíamos trazado. Es por eso que especifico aquí, no es solamente importante saber qué creemos ahora, sino en qué rumbo vamos. Hay iglesias que creían en las doctrinas correctas, iglesias bautistas de buena doctrina, que terminaron siendo iglesias carismáticas, negando la venida del Señor, negando la función bíblica del Espíritu Santo. Le dije, yo estuve en una iglesia bautista de la convención predicando un día, y el pastor, que por cierto era un líder de la convención, me dijo, mira, a veces ese señor, yo estaba en la plataforma con él y el que estaba dirigiendo, y el pastor sentado al lado mío me dice, ¿ves ese señor? Le digo, sí. Dice, ese hombre habla en lenguas, tiene el don de lenguas. ¿Y ves ese otro? Ese tiene el don de interpretación de lenguas. Yo pensé que estaba bromeando. Dije, pues a lo mejor son visitas, ¿no? Y dice, ¿ves ese otro señor? Es un abogado, así. Él tiene el don de sanidad. Y yo me quedé pensando, ¿qué estaba queriéndome decir? Y él, sabiendo que yo soy un bautista de convicción, me dijo, ¿qué vas a predicar? Yo dentro de mí pensé, ¿para qué me invitó? Si no sabe lo que voy a predicar. Yo nomás cogí la Biblia, se la levanté y le dije, esto voy a predicar. Una iglesia de buena doctrina en sus inicios, que terminó siendo una iglesia completamente equivocada. Prediqué, sabiendo que ya nunca más me iban a volver a invitar, ¿verdad? Terminé de predicar, muchos diciendo amén, amén, amén. Muchos se pasaron de largo, ni me
saludaron, pero un hombre grande de edad, que por cierto tenía esa enfermedad Parkinson, temblando, me dijo: yo creí que no existían hombres que predicaran como tú, muchacho. En ese tiempo yo era un muchacho. Me dice: sigue predicando así. Dice: qué tristeza me da lo que está pasando con mi iglesia. No pasaron muchos meses cuando esa iglesia quitó el rótulo de iglesia bautista y le pusieron, que sabe qué, iglesia bíblica. Se había vuelto carismática, una de las mejores iglesias del pasado de la convención. Así que no solo es importante qué creemos, sino en qué rumbo vamos. Si no ponemos bases firmes hoy, podemos terminar derribados, torcidos el día de mañana. 53 años de vida no son como para poder votarlos y decir: todos los predicadores que hubo, 8 predicadores que ha tenido la iglesia hasta su servidor, estaban mal. Así que es importante, hermanos, estos 10 principios que les voy a enseñar, que contiene el pacto que el día de mañana vamos a firmar. Así que es importante qué rumbo lleva la iglesia, qué rumbo lleva la iglesia. Cada vez, hermanos, somos menos las iglesias que mantenemos una doctrina correcta, sana. Eran muchas. Había iglesias serias, iglesias bautistas serias, iglesias presbiterianas muy serias, buenas iglesias. Los presbiterianos hicieron un tremendo trabajo evangelístico en el sureste del país, los mejores en todo el país, cuando el evangelio empezó a extenderse. Había iglesias metodistas buenas, con errores doctrinales, si usted quiere, pero tenían celo por la palabra de Dios, siervos de Dios y siervas de Dios. En estas 3 más grandes serias denominaciones, que es la iglesia metodista, presbiteriana y bautista. Vinieron después los nazarenos, pentecostales de diferentes colores. Eran buenas iglesias. Pero el paso del tiempo, las nuevas generaciones, la influencia del mundo ha hecho mucho daño en las iglesias. Y todo es resultado de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos maestros y falsos cristos. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo le dijo a Timoteo: vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. No se decepcione porque hay todo ese tipo de influencias. No se decepcione, el Señor lo dijo. Y esas profecías tienen que ver con las características de los tiempos previos a la venida del Señor. Por eso siempre los predicadores estamos diciendo una y otra vez: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. No solamente por los temblores y todas las guerras y rumores de guerras de los que nos habla Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, sino por la variedad tan grande de movimientos pseudo cristianos que se han levantado. Profetas y profetisas que de Biblia no tienen nada, ni de temor de Dios tienen algo. Entonces, cada vez somos menos las iglesias que vamos a mantenernos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. En los tiempos de Cristo, los judíos piadosos ya eran muy pocos. Lo vemos en el Nuevo Testamento. El tiempo de los jueces, del remoto tiempo de los jueces. Ya pronto vamos a llegar a los libros de los jueces. Estamos entrando a Números el día de hoy, si están leyendo su Biblia todos los días. Vamos a ver cómo un desbocarse del pueblo de Dios y gente fiel era poca. Así que no se desaliente por eso. Lo que sí es el contrario, debemos afirmar nuestra convicción, nuestra posición doctrinal, nuestro celo por las cosas que son del Señor. Abro un paréntesis para decirles: no dejen de venir a los estudios de los miércoles. Estamos viendo Colosenses. El Señor preservó esas cartas para iglesias bajo influencia como estamos nosotros, y nos puede ayudar mucho. Sigan viniendo y sigan conectándose si no pueden venir. Entonces,
Debemos recordar, hermanos, continuando con nuestra introducción, el rumbo que lleva la iglesia con el fin de sostener la fidelidad a la palabra de Dios y la doctrina que de ella emana, o doctrinas que de ella emana. Debemos recordar que el mundo ha ido cada vez más y más en decadencia moral y que cada vez más y más se aleja del temor de Dios. No tengo que convencerlos de eso. El mundo está peor. En poco tiempo, hermanos. Si mi papá viviera hoy, se volvería a infartar de ver las cosas que nosotros vemos. En la televisión, en la calle, en las modas, en las leyes que están aprobándose. Es algo terrible. Y ese mundo afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque pasamos horas viendo la televisión, pasamos horas en internet, pasamos horas expuestos a las filosofías del mundo, y nuestros muchachos, sin el cuidado celoso de sus padres, empiezan a creer esas cosas, empiezan a dudar de la predicación sana de la palabra de Dios. Están llenos de basura en su cabecita, a la escuela, a las universidades, cada vez más y más lejos de Dios. Nuestros maestros de primaria en aquellos años por lo menos creían en Dios. Hoy en día blasfeman y deliberadamente tratan de arrebatarle la fe a los que creen en sus aulas. Entonces eso va afectando. Y si los padres no tenemos el celo, el cuidado de atraer a nuestros hijos, de tener lo que tanto insistimos, tiempo devocional con ellos, altar familiar con ellos, enseñarles día tras día la palabra de Dios, hablarles a su cabecita, a su corazoncito, los muchachos se van a perder. Pero por otra parte, debo decir que hombres y mujeres que se levanten en estos días aciagos van a ser más fuertes que antes. Así como hay los peores cristianos que pueda haber los mejores cristianos de todos los tiempos. ¿Sí se entiende eso, verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos más y más celo y convicción de la palabra de Dios y las doctrinas que de ella emanan. Debemos recordar entonces que el mundo ha ido cada vez más y más en decadencia moral y que cada vez más y más se aleja del temor de Dios y su bendita palabra. Por lo tanto, se hace necesario reafirmar nuestra posición como cristianos y definición doctrinal en medio de tanta publicidad de doctrinas y denominaciones. Por esa razón, y antes de repasar, reafirmar y aprobar el pacto de nuestra iglesia, es necesario establecer las siguientes razones por las que estaremos firmando el pacto de nuestra iglesia. Ok, creo que he explicado y espero que haya sido claro por qué vamos a firmar un pacto en tiempos más difíciles que cuando la iglesia nació. No, nadie me puede decir, pastor, el mundo sigue igualito que cuando la iglesia nació hace 53 años. Nadie puede creer eso. Entonces tenemos que reafirmar que creemos, porque creemos. Me gustó mucho ese dato de aquel pastor Gurrola, que dijo un día, ¿quién puede ofrecer su casa para comenzar una iglesia en Baja California? No había nada. Existía la primera iglesia bautista en Tijuana. Y ustedes deben saber, hermanos, que el evangelio llegó a México en los 1880 más o menos. Pero entró por el este y avanzó hasta el sureste. Había muchísima oposición, mucha oposición. Entonces se despertó
un celo misionero en las 3 más grandes denominaciones presbiterianos, metodistas, bautistas, y hubo una reunión, ahí tengo los datos históricos, en Pensilvania, me parece, de los líderes de estas denominaciones, y dijeron: vamos a evangelizar México, vamos a enviar misioneros a México. Entonces allí se decidió quiénes iban a tomar el país para no sembrar en terreno ajeno. Entonces los presbiterianos escogieron el sureste, los metodistas el centro y los bautistas el norte. Los presbiterianos en el sureste fueron muy buenos misioneros. Usted puede ir a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y encuentra hermanos que sus padres o sus abuelos fueron salvos por misioneros presbiterianos. Y se ven casitas y templecitos ya muertos que en un tiempo fueron iglesias presbiterianas. Hicieron buen trabajo, hubo muchísima persecución, muchos murieron en ese tiempo. Estoy hablando de los 1800, imagínense, estamos hablando del siglo XIX. Los metodistas en el centro, que es Pachuca, el estado de Hidalgo, el estado de México, Guanajuato, Querétaro, lo tomaron los metodistas. Tuvieron mucha persecución, fue más difícil, todo cerca de la capital, de aquel entonces Distrito Federal, y ellos optaron por hacer obra social, para tratar de obras sociales influir con el Evangelio. Por eso vamos a encontrar en la historia que hubo hospitales cristianos metodistas, escuelas metodistas, colegios para señoritas metodistas, colegios para hombres que iban a las universidades metodistas. Ellos optaron por eso. Los bautistas tomaron el norte, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, que son estados mucho menos poblados. Y los bautistas tuvieron menos éxito que los metodistas y los presbiterianos. Hubo mucha persecución. Yo tengo un libro donde aparecen cuántos cristianos había en 1960. Yo nací en 1954. Para el 60 yo tenía 6 años de edad. Y eran unos cuantos cientos de cristianos en todo el norte del país. Mi papá y mi familia éramos uno de esos poquitos cientos de cristianos en todo el vasto territorio de Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Muy interesante, a mí me gusta mucho la historia. Tengo mala memoria, pero Baja California recibe el Evangelio muy tarde. Usted sabe, Tijuana, cómo nació la ciudad, y usted conoce mucho seguro más que yo, cómo nació esta ciudad en tiempos de la ley seca de Estados Unidos. Entonces el Evangelio llegó a Tijuana, yo creo la primera iglesia bautista no tiene más de 65 o 70 años. Estoy hablando que el Evangelio llegó aquí en 1940, 1950, yo creo. Los 40, yo creo. Los 30 más tardar. Entonces, ¿qué está sucediendo, hermanos? que estamos todavía siendo un campo misionero. Entonces el hermano Carlos Gurrola siente ese deseo. Cuando yo llegué aquí a Tijuana, hermanos, en el 81, tuve en mi deseo extendernos a la Baja. No había nada de evangelio, no había iglesias en la Baja. La única iglesia que encontré fue San Quintín, donde mi hermano Juan llegó a ser pastor unos años después que yo llegué. No había en La Paz, no había en Santa Rosalía, no había en Guerrero Negro, no había prácticamente nada. No había nada. Y gracias a Dios ahora la Baja California está llena de iglesitas, buenas iglesitas. Cuando digo iglesitas, debo disculparme, no hay iglesitas en el sentido de que sean menos importantes. Hay iglesias chiquitas numéricamente que son más grandes que iglesias numéricamente grandes, que están haciendo el trabajo. Hay misioneros allí. Pero en el tiempo del hermano Carlos Gurrola, estoy hablando de 1960, 62, me parece que aparece en la reseña que leí ayer, dijo: ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere abrir su casa? Y así como nació
el deseo de comenzar. Y Dios puso ese grupito, la hermana Pascual, la hermana Morgan, y los hermanos que hay, el hermano Salcedo. Yo conocí al hermano Salcedo, yo los sepulté. La hermana Pascual no hace mucho que murió. La hermana Morgan vive todavía, tiene 91 años, ya casi no puede venir, no le están dejando sus hijos venir. Después se añade la hermana Portugal, que acabamos de sepultar, está la hermana Juanita, y ya no hay más, pero Dios usó ese grupo para que comenzara. Tantos datos que puedo darles, ¿verdad?, de memoria, y están escritos en algunas de las reseñas. He estado escribiendo algunas cosas para que quede en la memoria de los que vienen después, porque yo ya tengo casi 67 años y soy de los pocos más viejos de la iglesia. La generación que viene es generación nueva, jóvenes universitarios, jóvenes de universidad que tienen maestrías y doctorados, ¿verdad? ¿Qué iglesia le vamos a dejar a ellos? ¿Qué convicciones van a tener ellos? ¿Verdad? Si nosotros bajamos la guardia, si nosotros no somos buenos padres para nuestros hijos en terreno espiritual, puerta abierta, hermanos, en 50 años más puede ser un tremendo desastre. Puede ser un desastre. Este edificio puede estar cayendo de abandono, o puede convertirse en un salón de baile. Usted sabe que hay iglesias que son salones de baile, que creen que están adorando al Señor, están bailando rumba y esas porquerías, creyendo que adoran a Dios, o engañándose a sí mismos que creen que adoran a Dios. Así que es por eso, hermanos, que con mucho cuidado y con mucha oración, yo me levanto todos los días tempranito y le pido a Dios: dame sabiduría, Señor, en este paso tan importante que es el pacto de la iglesia, las doctrinas que estamos estableciendo, que estamos repasando, ¿verdad? Y bueno, en honor al esfuerzo de aquel hermano Carlos M. Gurrola, ¿verdad?, ustedes sabrán, hermanos, y saben que la iglesia cuando yo llegué tenía un rumbo liberal, tenía un rumbo tremendamente liberal, muy, muy liberal. El pastor que me antecedió tenía cerveza en el refrigerador. Cuando yo quedé establecido como pastor en agosto del 81, yo no venía como candidato. Yo le dije: yo no quiero ser, yo estoy contento en Algodones, la obra está bendiciéndose allá, el Señor está bendiciendo allá. Tenía una congregación de unas 60 personas en el poblado ahí de la cantina del Valle de Mexicali, que es Algodones. Y estaba contento allí. Y el pastor me llamó y me dice: quiero que vengas a predicar. Y yo le dije: no tengo interés. No, dice: es que tienes que venir. Es que tienes que venir. Él fue compañero de mi esposa en el Seminario Bíblico de Puebla. Y él supuso que si mi esposa era una alumna brillante y se casó, el esposo debió ser bueno, pero no me conocía. Solamente 2 veces nos habíamos visto cuando yo visitaba a mi esposa siendo novia mía en el seminario, nada más. Pero él supuso que yo tenía capacidad para ser el pastor. Yo tenía 27 años. Imagínese usted. Entonces, llegué de un periodo de vacaciones, había llevado a mi esposa, ella es de Toluca, un calorón terrible, vivíamos en San Luis Río Colorado, yo de soltero. Bueno, de soltero allí viví, me casé, nos fuimos a Algodones a vivir. Y había una carta y decía: David, espero que vengas el domingo a predicar, la iglesia estés esperando. Era viernes. Ese viernes en la noche acabamos de llegar de viaje manejando desde Toluca con un concuño mío. Mi esposa se había quedado allá por causa del tremendo calor. A ella le afecta mucho el calor hasta la fecha, se le baja la presión. Y yo ni siquiera le di crédito a esa carta. Él había ido, no me encontró allí, se lo dejó a mi mamá y mi mamá me dice: te llegó esta carta. Y la leí, no le di importancia. Tienes que venir a predicar el domingo, era viernes. Yo me fui a Algodones en un calor tremendo, agosto. Prendí el cooler, me encantaba el ruidito ese del cooler y no me pude dormir. Cansadísimo, hemos viajado 3 días, 2 noches manejando vinimos por Chihuahua, manejamos todo el Espinazo del Diablo, se descompuso el carro en Mazatlán, un montón de cosas. Llegamos muerto y no me pude dormir.
Y en mi mente estaba eso de Tijuana, Tijuana, Tijuana. Esa carta, no me podía dormir, no me podía dormir. Entonces pensé, quizás sea Dios el que quiere que yo vaya a Tijuana. Y me acuerdo que me bajé de la cama y le dije a Dios, si tú quieres que yo vaya a Tijuana, está bien, yo voy, pero déjame dormir. Solamente te pido, déjame dormir, estoy muy cansado. Si eso es de ti, yo me voy mañana a Tijuana, el sábado. Y me quedé dormido, como piedra. Otro día le dije a mi concuño, vamos a ir a Tijuana. Me dice, estás loco. Dios no me dejó dormir. Vine a Tijuana y le dije al pastor Trino se llamaba, José Trinidad, se conocía por Trino. Yo no vengo como candidato, vengo en contra de mi voluntad. Dios me dijo que viniera y ya estoy. Voy a predicar y me regreso. Y él era muy chacharacero. Me dice, mira, Gediondo, así usaba esa palabra, algunos se acordarán, no te hagas, tú vas a predicar mañana. Y después de que tú prediques, vamos a votar. Y hay otros candidatos a ser pastor que han venido, han predicado varias veces, pero mañana es el día que tenemos que votar y tú tienes que predicar. Le dije que voten todo lo que quieran, pero yo no vengo como candidato. Se lo dije una y otra vez. Esto estás loco, tú vas y predicas. Llegué a Puerta Abierta, hermanos. Las hermanas bien elegantes, bien distinguidas, se veían como ricos, y vi el templo bien bonito. No es el que está ahora, era más chiquito. Y yo dije, ¿qué ando haciendo aquí? Yo con ropa usada, mi saco cortito, pesaba 52 kilos, un patillón acá hasta acá que se usaba, imagínate, 27 años. Llegué allí y dije, Señor, ¿dónde estoy metido? Prediqué Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sellando del Espíritu. Prediqué 20 minutos, cascaso media hora. Y me dice el pastor, vete a la casa, nos vamos a quedar a votar. Le digo, acuérdate, yo no soy candidato. Llegó a la casa, escuche esto, llegó a la casa después de, no sé, 1 hora o 2 horas, no me acuerdo cuánto, yo solo allí con mi concuño, y me dijo, quedaste como pastor. El 100% de la congregación, menos 1, votó para que tú te quedes, y esto merece celebrarlo. Sacó una botella del refrigerador, una copa, y la puso en la mesa, para que brindáramos porque yo había quedado de pastor. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me dice, ¿vas a predicar la noche? Si yo me tenía que regresar ese día. Me quedé a predicar en la noche, mandamiento de hombres o palabra de Dios, algo así se llamaba el sermón. Vino el hermano Manuel Salcedo y me dice, pastor, queremos que nos diga cuándo se puede venir. No me preguntaron qué creía, cuántos hijos tenía, dónde había estudiado, nada. Nada, simplemente la iglesia votó y quieren que usted sea el pastor. Yo estaba boquiabierto. Le hablé a mi esposa y le dije, reina, parece que el Señor nos está llevando a Tijuana. Dice, ¿qué? Sí, por culpa tuya, por Trino, compañero. Se prepárate, le digo, porque quizá te vas a tener que venir. Entonces yo le dije a Dios, Señor, yo te pido algunas cosas. Tú sabes que yo amo mucho la congregación de Algodones. Y es muy difícil que haya un pastor que se quede, pero yo te pido que si esto es de ti, para que yo me vaya a Tijuana, que mi iglesia en Algodones no se quede ni un solo día sin pastor. Tú puedes hacerlo. Varias cosas sucedieron con el misionero que me sostenía económicamente, pero cuando yo le dije, hermano Tucker, Jim Tucker, Dios me está llamando a Tijuana. Me dice, gloria a Dios, David, yo sé que tú tienes más potencial, vete, yo tengo quien se pueda venir a tu lugar. Dije, yo pensé que me iba a decir que no. Y fue en agosto, del 21 de agosto del 81, que quedé instalado como pastor. Completamente venido de la luna, no sabía nada, no conocía la ciudad de Tijuana. El pastor que estaba me dijo, te voy a entrenar, voy a decir, se fue una semana después y yo me quedé contando semáforos para ver cómo llegaba al edificio de la iglesia. Así comenzó la historia en 1981. La iglesia era una iglesia liberal. Los muchachos comenzaban a tocar con pandero. Los diáconos tomaban cerveza. Los jóvenes se iban con el pastor al cine. Todo completamente opuesto a lo que yo siempre creí. ¿Cómo es posible? Entonces empecé a entender, Dios quiere hacer algo con esta iglesia.
Cuando conocí la historia y todo lo que ese grupito de hermanos pasó y los pastores cómo vinieron, pensé, Dios tenía planes para Puerta Abierta. Y llegué a quedarme hasta morir. Fueron muchas dificultades. Por 4 años yo me paraba en la puerta, la gente me dejaba con la mano estirada. Unos cuantos fieles, se les puedo contar con los dedos, que me apoyaron. Doctor Ramírez entre ellos, la hermana Juanita, el hermano Fidel, Amanda Oribe se llamaba, hermana Pascual, la hermana Portugal. Los hijos de ellos eran jovencitos. La hermana Hansel, unos cuantos hermanos. Luchas tuvimos tremendas. Dijeron que yo era un tumor, dijeron que yo era un fanático, dijeron un montón de cosas, pero nunca se les ocurrió en las juntas kilométricas que teníamos. Alguien levantara la mano y dije, yo propongo que el pastor Cortés se vaya. Nunca se les ocurrió. Era bien fácil que alguien dijera que se vaya Cortés. Y me hubiera tenido que ir, la iglesia es autónoma. Pero gracias a Dios, un día llegó cuando renunciaron todos ellos, paz, se fueron y la iglesia comenzó a dar frutos. Por supuesto, esos datos no están escritos, porque no quiero jactancia personal, ni mucho, lejos sea de mí gloriarme. Pero esto lo digo porque ha costado muchas lágrimas y mucha perseverancia y constancia marcar el rumbo que llevamos. Una iglesia que ame la palabra de Dios, que respete la doctrina de la palabra de Dios hasta el fin. Generaciones han venido, muchos jóvenes de valor como el oro han respaldado, jóvenes que no vendieron la fe. Dios ha venido añadiendo hombres y mujeres de grande valía en la iglesia, como lo son muchísimos de ustedes y de los que nos oyen, a través de años, 53 años de vida como iglesia. Entonces, es importante, hermanos, aunque sea tan sencillo lo que voy a enseñarles, que quede bien claro. Esta es la razón por la cual vamos a reafirmar y aprobar el pacto de nuestra iglesia. ¿Y por qué la vamos a estar firmando? Primero, yo quiero que todos ustedes puedan decir amén a eso. Si no puede decir amén a eso, no va a poder firmar el pacto. ¿Ok? Número 1, allá está en sus hojas y se lo voy a poner aquí en la pantalla. Hemos creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 5:24, ¿quién lo puede repetir? Juan 5:24. ¿Quién lo tiene? De cierto digo que el que oye mi palabra y el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan 5:13. ¿Qué dice? Y creáis en el que él ha enviado. Y estas cosas lo he escrito para que sepáis que tenéis, no sepáis que tendréis. Tenéis es presente, tendréis es futuro. Si dijese tendréis, está poniendo condición. Si te portas bien, si eres fiel, si no te vuelves loco. No, aquí dice, si tú crees en Cristo, debes saber que tienes presente, tienes vida eterna. Amén. Para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La mayoría de los cristianos dirán amén. Yo creo que Jesucristo es el único y también suficiente Salvador. Porque es único y suficiente. Porque ahí dice, sí, Cristo es el único, pero tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo. La iglesia de ellos creen, ellos salieron de los bautistas, se llama, porque hay varias aquí, Iglesia de Cristo Instrumental, y hay otra aquí en Tijuana también se llama Iglesia de Cristo No Instrumental. Hágame favor,
Somos iguales, pero nosotros creemos que se debe adorar sin instrumentos. Y otros dicen, no, nosotros sí con instrumentos, y se dividieron. Ellos creen que además de Cristo tienes que ser bautizado para ser salvo. Los luteranos también creen eso. Los apostólicos, tiene que ser apostólico la fe en Cristo Jesús, bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, pero creen que Jesucristo es el único Salvador. Y así, entonces nosotros creemos que Jesucristo es el único y suficiente, todo suficiente Salvador. Amén. No hay problema con eso. Número 2, hemos confesado nuestra fe en Cristo y obedecido en el bautismo bíblico en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, ¿verdad? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos eso. Usted puede decir a mí, amén, hemos confesado nuestra fe y obedecido en el bautismo bíblico. Y creemos que el bautismo bíblico es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén a eso? Claro que sí. No bautizamos en el nombre de Jesucristo. El bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de Jesucristo que predican los apostólicos. Cristo dijo que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué creen ellos en el nombre de Jesucristo? Que creen que debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo porque no creen en la Trinidad. Si no creen en la Trinidad, entonces no pueden bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué creen eso? Bueno, Pedro dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hay otro versículo que dice que se bautizaron en el nombre de Cristo. Otro versículo dice que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Está hablando del bautismo que Cristo ordenó, no como una fórmula doctrinal. El bautismo que Cristo ordenó era diferente al bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. El bautismo de Cristo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas iglesias bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo bíblico es por inmersión. Los presbiterianos pueden bautizar por aspersión, los metodistas también. Los hermanos pentecostales todos se bautizan por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los apostólicos creen que deben ser en nombre de Jesucristo. Los testigos de Jehová, que son más torcidos que un cigüeñal, bautizan en el nombre de la Trinidad y no creen en la Trinidad. No nos extraña. Nosotros creemos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador y que nuestro bautismo es una obediencia que debemos brindar al Señor, es un mandato que debemos obedecer al Señor bautizándonos como Él ordenó. Número 3, creemos en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad. Juan 16, 13. Vayan buscando los versículos, hermano, me ayudará mucho. Juan 16, 13, porque no me sé de memoria todos los versículos que estamos viendo ahí. Juan 16, 13, ¿qué dice? Cuando usted vea el pacto, que les voy a leer, que estoy redactando, redactando para ustedes aprobarlo, van a darse cuenta que usamos el término de guiados por el Espíritu Santo. Ok, creemos en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Eso está implicando creemos en la Trinidad y creemos que el Espíritu Santo es Dios, uno con el Padre. Y la función de la tercera persona de la Trinidad es guiarnos a toda la verdad. Ahí está Juan 16, 13. Cristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, les guiará a toda la verdad. ¿Ok? El ministerio del Espíritu Santo no es tumbar gente. El ministerio del Espíritu Santo no es sensacionalismo. El ministerio del Espíritu Santo es iluminarnos el entendimiento para guiarnos a toda la verdad. Entonces creemos que el Espíritu Santo nos ha guiado, ¿verdad?, para conocer a Cristo, para constituir la iglesia, para creer lo que creemos, para entender la palabra de Dios. Aparte de que el Espíritu Santo consuela, redarguye, reprende, exhorta, el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Aparte de todo eso, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Número 4, creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre, y creemos que es un gran privilegio ser parte de ella por la gracia de Dios. Ayer oíamos una excelente explicación de esto en la predicación del aniversario. En Hechos 20:28 vamos a ver que Cristo ganó con su propia sangre esta iglesia. Hechos 20:28. ¿Quién lo tiene?
Fuerte, hermana. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Creemos que Cristo ganó la iglesia, compró la iglesia, no solamente la diseñó junto con el Padre y el Espíritu Santo, trazó lo que Pablo mencionaba, el misterio escondido. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto mucho en Efesios los miércoles, y anoche el pastor nos lo recordaba. El misterio escondido, la iglesia, que de las dos grandes naciones, gentiles y judíos, el Señor haría un solo cuerpo. Eso fue comprado con la sangre de Cristo. ¿Por qué decimos comprado? ¿Por qué decimos ganado? Porque para que existiese la iglesia era necesario que fuésemos redimidos. Y para ser redimidos era necesario el derramamiento de la sangre. ¿Y por qué el derramamiento de la sangre? Porque la paga del pecado es muerte. Y derramar la sangre es sinónimo o es significado de muerte, porque la vida en la sangre está. Por eso es muy importante creer que Cristo derramó su sangre por nosotros, en nuestro lugar. El que cree en Cristo, la sangre de Cristo se aplica a su vida, así como el Cordero Pascual, tipo de Cristo. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? En Éxodo lo van a ver, Éxodo 12. Vamos a leerlo allí en poco tiempo. Aquellos que creían, como Moisés los instruía, tomaron la sangre del cordero y la aplicaron en los postes y el dintel de la puerta. Y el ángel de la muerte pasaba por allí, y donde había sangre, pasaba de largo. Se salvaban los que habían sido creyentes en la sangre del cordero. Donde no había creído, moría el primogénito. Todo eso nos habla de la salvación en Cristo. Cuando Cristo aplica en nosotros la sangre, el ángel de la muerte pasa de largo. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Y en Efesios 1:22, ¿qué dice? Sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 1:18 dice lo mismo. ¿Quién lo tiene? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Uh-huh. el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la Amén, amén. Porque dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos. Él es la cabeza del iglesia. Entonces, ser miembro de la iglesia es un privilegio. Es un privilegio. No es un derecho que usted tiene. Sí, miembros de la iglesia tenemos derechos de votar y ser votados. Es decir, asignados para algo. Pero no es porque yo quiero ser. Un hermano me dijo, de los que estaban cuando yo llegué, me dice, mándeme una solicitud. Le digo, ¿para qué? Para ser miembro de la iglesia, porque ya estuvo bueno todo el relajo que hay allí. Pues este no es un club. Le digo, ¿y usted ya entregó su vida a Cristo? Y me dice, mira, ¿desde cuándo los patos le van a tirar las escopetas? Le digo, yo no estoy preguntando, sino de su salvación. Dice, yo soy hijo de misionero. Le digo, yo no estoy preguntando de quién es hijo. Dice, yo repartía los himnarios en Chihuahua porque mi padre era misionero, y ya conoce mi apellido, Gleiser, es judío, dice. Le digo, pero usted no tiene a Cristo, no tiene vida eterna. No. Y era maestro de escuela dominical cuando yo llegué. Entonces tenemos que entender que ser miembro de la iglesia es un privilegio inmerecido. Cristo la ganó con su sangre y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿No? Que creemos eso lo vamos a ver en el pacto, van a ver ustedes. Número 5, afirmamos con toda certeza que debemos congregarnos fielmente en cada actividad de la iglesia tanto como nos sea posible. Hebreos 10:25. ¿Quién lo lee? Que lo tengas, rápido. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, Hebreos 10:25. Estás en Hechos, yo creo. de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y dice, y tanto más, cuánto veis que aquel día se acerca. Como diciendo, con más razón, ¿cómo están viendo que el día del Señor se acerca? No dejando de congregarnos. Yo puedo preguntarles en esta mañana, hermanos, ¿usted cree que debemos congregarnos fielmente en cada actividad que la iglesia tenga? ¿Usted cree eso? No se oye muy claro ese amén. Si yo les pregunto, ¿debemos congregarnos cada domingo? Muchos dirán amén, pero el domingo en la noche nada de amén. Y entre semana tampoco. En cada actividad que la iglesia abra sus puertas, siempre que nos sea posible, porque hay veces que no nos es posible, ¿se entiende eso? Debemos congregarnos. Entonces vamos a afirmar eso. Usted dice, yo sí quiero miembro de la iglesia, pero voy a ir nada más en Semana Santa y Navidad. No, usted tiene que congregarse fielmente. Yo soy miembro de la iglesia, pastor. Sí, viene a la hora de votar para aprobar el presupuesto de la iglesia y tiene como 3 años que no se aparece. ¿Qué privilegios tiene? Creemos que es orden de Dios congregarnos fielmente. Entonces, ¿para qué hizo el Señor la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Para adorar, para crecer, para edificarnos, para tener comunión unos con otros, para respirar el oxígeno que da la iglesia, por decirlo de alguna manera. ¿Amén? El que no se congrega nunca va a crecer. Cristiano que no se identifica con una iglesia va a andar como los saltaparedes, picando aquí, picando allá. Debe congregarse fielmente en la iglesia para que crezcan, para que los hijos crezcan. Esos niños que a veces están inquietos y a veces hasta lloriquean, qué bendición que estén corriendo los pasillos de la iglesia, en el sentido que eso se puede decir. Número 6, creemos que es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las etnias, todas las naciones. Creemos que no es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a toda criatura. Comenzamos con el ministerio de ganar almas, repartir folletos, imprimir folletos, comprar Biblias, apoyar misioneros, enviar misioneros, ofrendas misioneras, que el evangelio sea extendido cerca y lejos. No hace mucho dábamos una clase sobre el ministerio misionero que la iglesia ha desarrollado. Es muy poco. Anoche estábamos viendo cuántas misiones y todo eso se están levantando, gracias al Señor. Tenemos hijas que son de nosotros, nietas, en el sentido, si podemos llamarlo familiarmente, que están saliendo bisnietas de nuestra congregación, hermanos que plantaron iglesia y luego hicieron misiones y esas misiones hicieron otras y otras. ¡Qué bendición! Entonces es el trabajo. Tenemos misioneros que sostenemos parcialmente y otros misioneros que sostenemos 100% en diferentes lugares. Gracias a Dios, hay misioneros que son de nuestra iglesia que no sostenemos más que con nuestras oraciones, nuestro apoyo, nuestra respaldo, porque ellos tienen suficiente sostén económico por lo secular. Entonces creemos que es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a toda criatura. Por eso yo le decía, hermanos, vamos a imprimir folletos, necesitamos 45,000 pesos. Y muchos de ustedes dijeron, yo doy, y yo doy, y yo doy, y doy. Por cierto, se han juntado solamente 42 y tenemos que llegar a 50,000, ¿ok? Si usted prometió para folletos, acuérdese de eso, por favor. Entonces creemos que es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a toda criatura, de alguna o de otra manera. Número 7, aceptamos que debemos llevar buena relación con los hermanos en Cristo y ayudarnos en nuestras mutuas necesidades. ¿Creen en eso? Amén. Gálatas 6:10. Ajá. Y mire, hermanos, de todos estos renglones podemos dar más de un versículo, se los aseguro, más de un versículo. Solamente he puesto uno que considero el más claro para entender. Dice en Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de casa, a los hermanos en Cristo. Muchas veces la Biblia dice que debemos ayudarnos, soportarnos unos a otros, orar unos por otros, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Y según la necesidad debemos llevar buena relación con los hermanos. ¿Okay? Usted con
con el que está sentado al lado, el que se sienta atrás, el que se sienta adelante, el nuevo, el viejo hermano de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos tenido la bendición y la oportunidad de ayudar a hermanos? Hemos construido casas a hermanos, hemos ayudado en remodelar casitas a los hermanos, hemos ayudado en enfermedad de los hermanos, cirugía de los hermanos, prótesis para los hermanos. Hemos ayudado lo que hemos podido. Entonces, es una bendición poder creer que debemos ayudarnos entre hermanos. Aparte de como mexicanos tenemos buen corazón, y muchos han dicho, he oído a los reporteros, Tijuana es una ciudad que tiene muy buen corazón, muy altruista. Pero aparte de eso, como hermanos en Cristo, debemos tener buen corazón para ayudar a los hermanos. Buen corazón, con poquito, con mucho, con efectivo, con despensas, con visitas, con traslados, lo que sea necesario. Creemos debemos llevar buena relación con los hermanos. Una iglesia cada vez más unida, más generosa, más amorosa. Eso es lo que Puerta Abierta debe ser. Y creo que en parte somos y debemos ser mucho más. Usted procure, y eso lo voy a decir también a la hora de firmar el pacto, procure relacionarse con hermanos. Hay hermanos que son muy extrovertidos y conocen a muchos y casi saben de memoria el nombre de muchos. Hay hermanos que son muy introvertidos. No se atreven a tener una amistad con los demás. Debe atreverse, debe animarse y vencer la timidez. Número 8, creemos firmemente que debemos separarnos del mundo para Dios, absteniéndonos de todo aquello que deshonra el nombre de nuestro digno Señor. 1 Juan 2:15 y Santiago 4:4. Alguien que lo lea, por favor. 1 Juan 2:15. Alguien más que no haya participado, para que participen más. 1 Juan 2:15. Acá. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, etc. Y Santiago 4:4. ¿Qué pasó? Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entre tantos otros versículos. Este punto, hermanos, es lo que nos diferencia de otras iglesias bautistas que tienen las mismas doctrinas que nosotros, excepto la separación del mundo. ¿Ok? Esas iglesias se conocen como iglesias liberales. Las iglesias que creemos en la separación del mundo se conocen como iglesias fundamentales. ¿Ok? Entonces tenemos que marcar por qué somos tan extremistas, radicales, fanáticos, legalistas. Así nos llaman. Para mí, como pastor, es un honor, lejos de ser una ofensa, que digan, allí en Puerta Abierta son muy exagerados. Ahí en Puerta Abierta son muy marcados. Esa iglesia es una iglesia muy estricta. Hasta le dicen, no vayas allá. Gracias a Dios, las mejores escuelas son las escuelas estrictas. Los mejores maestros son los maestros estrictos. Y las mejores iglesias son las iglesias estrictas. Imagínense, si no, aquí andaríamos nosotros de shorts y de chanclas y andaríamos en el mundo. No creemos que la amistad del mundo es enemistad con Dios. ¿Okay? Y Dios llama adulterio espiritual a aquellos que aman el mundo. ¿Okay? Yo me acuerdo, prediqué eso. Bueno, ya no voy a usar más tiempo en todo eso. Pero bueno, vamos al 8. Creemos que debemos ser, 9, que debemos ser luz en medio de las tinieblas, adornando en todo momento la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es un poco repetitivo al anterior, pero lo quise poner aparte. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Almud era una vasija, una bandeja, una tina, sino sobre el candelero,
para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creemos que debemos ser luz en las tinieblas, que se vea diferente desde nuestra manera de conducirnos, reaccionar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos. No andamos con ropas ridículas, pero sí modestas todo el tiempo, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Tenemos que adornar la doctrina. Y miren cómo dice Tito 2:10 a propósito. Fíjese, no defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina. ¡Y qué bonita palabra! Adornen la doctrina. Yo me pregunto, ¿estaré yo adornando la doctrina en mi barrio, con mi vecindario? ¿Lo estará haciendo usted con su familia en conversa? ¿Adorna con su manera de vivir la doctrina que creemos? ¿Donde usted trabaja? Dicen, ese señor, ese empleado, ese mayordomo es diferente, por su manera de hablar, cómo se expresa. Ese señor, esa señorita, esa licenciada, ese abogado, esa abogada, ese médico, esa enfermera, es diferente. Con su manera se nota diferencia. Y número 10, creemos también que debemos mostrar un carácter cristiano en todo momento, revelando auténtica transformación por la gracia de Dios. 2 Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, estas son las cosas que usted va a ver en el pacto. Las extraje precisamente del pacto, pero me pareció bueno que todos quedáramos bien entendidos por qué creemos. Y yo creo que ninguno aquí puede decir, no, yo no creo eso. Voy a repetirlo. Usted puede decir amén o puede quedarse callado. ¿Ok? ¿Cree usted en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador? Creemos que al obedecer en Cristo y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos obedeciendo al Señor. Creemos en la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, que nos guía a toda la verdad. Creemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual ganó por su propia sangre, y es un gran privilegio ser parte de ello para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Cree usted que debemos congregarnos fielmente en cada actividad de la iglesia, tanto como nos sea posible? Ya está bajando el tono. 6. ¿Creemos que es nuestra responsabilidad llevar el evangelio a toda criatura? ¿Creemos que debemos llevar buena relación con los hermanos y ayudarnos mutuamente? ¿Creemos firmemente que debemos separarnos del mundo para Dios, absteniéndonos de todo aquello que deshonra el nombre de nuestro Señor? Amén. ¿Creemos que debemos ser luz en medio de las tinieblas, adornando la doctrina? Y creemos también que debemos mostrar un carácter cristiano en todo momento, revelando auténtica transformación. Amén. Si usted cree eso, está listo para firmar un pacto. Listo para decir, ¿cómo no? Yo me comprometo. Yo estoy dispuesto a ser una persona fiel que se identifica con la Iglesia Bautista Puerta Abierta de Tijuana, para la gloria del Señor. Y quede ese pacto firmado allí, y el que vaya llegando a ser miembro tendrá que firmar ese pacto y dice, sí, estoy convencido, gracias a Dios, y a crecer y crecer en el Señor. Vamos a terminar. Dios, te doy gracias por la iglesia, gracias por este tiempo de poder convivir juntos. Bendice el servicio que tenemos enseguida, bendice la predicación. Y Señor, trabaja en nuestros corazones, nuestras conciencias, para ser más y más convencidos de cuán importante es ser semejantes a Cristo. Gracias por estar con nosotros, trae con bien a los que están por llegar también. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo y te damos gracias. Amén. Adelante, hermano.